Yo les invito, mis amados, para que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 17. Vamos a estar leyendo un versículo muy conocido, 17:20. Y vamos a estar también mirando en otras partes del Evangelio de Mateo algo relacionado con este versículo y también un versículo similar en el Evangelio según San Lucas. Dios obra milagros. Dios obra milagros. Los milagros son algo que ocurre y son una señal, son como un arra que respalda de que la obra de Dios se está haciendo. Eso ocurrió con los discípulos, eso ocurrió con los primeros hombres en la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Viene a memoria ahora a mí aquella situación en que la sombra de Pedro, bueno, no era la sombra, dice un cántico, era el poder del Nazareno. ¿Han escuchado eso? No era la sombra, era el poder del Nazareno. Mientras vamos a leer, yo le invito a reflexionar sobre esto. Ubiquémonos en esos pasajes como si estuviéramos viviendo en la época primitiva, en la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Y usted tiene una necesidad muy grande en su vida, como aquella mujer que tuvo esa enfermedad del flujo de sangre, que por muchos años ella lo padeció. Nos enseña la palabra de Dios recogida en los evangelios que ella gastó todo su dinero, toda su fortuna, vendió la finca, la casa, todo, quedó sin dinero, sin recursos. No nos enseña la palabra de Dios si esa era una mujer casada o no. Probablemente sí, probablemente por su situación de enfermedad, su matrimonio también se acabó. Pudo haber muchas situaciones complejas que esa mujer vivió, al punto que vivía con un flujo de sangre. Y nosotros conocemos por la palabra de Dios que una mujer en este estado no podía estar en medio de la congregación, pero ella se arriesgó. ¿Qué impulsó a aquella mujer a tener en su mente, si yo con solo que toque el borde de su manto, yo soy sanada? ¿Dónde están aquí esas personas que tienen esa convicción, esa seguridad como la que tuvo esa mujer? Es fácil decir gloria a Dios, es fácil decir amén. Es muy fácil decirlo, pero hay que tener esa convicción, esa seguridad que tuvo esa mujer. Y esta introducción me permite entonces, ¿qué pensaron aquellas personas en la iglesia primitiva? Esos enfermos. ¿O qué pensaron esos familiares de los enfermos que solamente untaban el pañuelo y lo llevaban? En el caso de Pablo, llevaban el pañuelo al enfermo porque se sanaba. Y hoy tenemos algo más aquí en la iglesia aquí en la tierra. ¿Qué está sucediendo? Probablemente nos hemos desviado muchísimo de lo que Dios demanda. Y el propósito, mis amados, yo me he metido con el Señor, me he interrogado mucho con el Señor, y ha surgido algo, déjame hacer este paréntesis, algo muy grande. Yo sé que Dios está haciendo algo muy grande, ya no solo en Cereté, lo está haciendo ahora a nivel universal, porque ese sentir que he tenido también lo han tenido muchos cientos de sembradores de la palabra de Dios, que en los últimos tiempos se está reedificando la iglesia. Como
En estos días enseñaba que como cuando alguien compra un lote y comienza a construir su casa, hace un pedacito de cimiento y ahí pone unas 4 paredes y se muda para ahí. Y va construyendo la casa poquito a poco, y va añadiéndole cimientos. Hermano Toño, hermano Daniel, que conocen de albañilería, va añadiendo cimiento a medida que va consiguiendo los recursos. Y va haciendo una columna donde cree que se necesita una columna. Pero ustedes saben que una casa construida así llega un momento en que se comienza a quebrar, ¿verdad? Comienza a destruirse sus paredes, a abrirse. La gente vive allí. La casa puede tener muy bonitos adornos. Es protección para quienes viven en ella y eso es una bendición. Pero en cualquier momento se viene abajo y es un peligro. Así pasa muchas veces, no con esta iglesia, sino con la iglesia a nivel universal. Está sucediendo eso. Fue levantándose de a poquito, pero se levantaron también columnas para sostener a esa casa. Ocurre que aquí en Ceretá están remodelando ahora una casa que fue de la señora Cita Laza. Dios me permita utilizar este ejemplo. Y yo pasaba por ahí y yo me quedé observando y entendí muchas cosas, un mensaje que ya compartí, como el arquitecto que ahora está haciendo ese arreglo, hay una columna allá afuera, si usted quiere vaya mañana para que vea cómo está, hay una columna que queda casi que en la mitad de la construcción, y esa columna fue construida cuando el hierro era muy barato y el cemento era muy barato. Mire, no hay martillo que le entre, no hay cincel de esos eléctricos que le entre. No la pudieron derribar. Y porque si la derriban también se cae la casa. Pero es una columna que no debe ir. Bueno, así pasa también. Muchas columnas que están edificadas de manera incorrecta en la iglesia del Señor. De eso hablaremos más adelante. Pero lo que les quiero decir es que en los últimos tiempos Dios ha levantado personas para reedificar, edificando a la iglesia, tumbando las columnas que están erradas y levantando las correctas. Yo les animo a mis amados hermanos que se sumen a este plan de Dios de los últimos tiempos, leer la Biblia. Ya lo he dicho muchas veces, si tenemos predicadores en los últimos tiempos, ojalá que no prediquen palabra como se predica habitualmente, aunque la palabra de Dios tiene que ser explicada, tal como aprendíamos una vez pasada, tiene que ser explicada para que ella pueda ser comprendida. Pero ojalá que en los últimos predicadores de los últimos tiempos no prediquen su palabra, sino simplemente nos dediquemos a leer la Biblia. Se haría más beneficio que transmitir ideas personales. Leer la Biblia. Hay que leer la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Aquí, ¿cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos lo conocen de verdad? ¿Cómo conocen a Dios? Hay que leer la palabra. Ahora que usted dice que conoce a Dios y se cantaba un cántico, vino a mi mente este pensamiento, porque nosotros debemos tener un don que se llama don de ciencia. ¿Saben cuál es el don de ciencia? Don de ciencia es lo mismo que don de conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? El conocimiento viene por leer la palabra de Dios. No hay otra manera que yo pueda conocer a Dios sino a través de su palabra. No la hay. No hay nadie que se puede aparecer y dice, Dios me dijo esto. Eso no es correcto. Todo lo que de Dios sabemos, como dice Romanos, todo lo que de Dios conocemos está manifestado en su palabra. Entonces, por eso es que hay que leer la palabra de Dios. Estoy haciendo una introducción para comprender algunas cosas que vamos a exponer más adelante. Y
Jesús tuvo un encuentro con una mujer. Me gusta ese pasaje porque está lleno con una riqueza enorme de enseñanza. Y esa mujer le dijo: mira, ustedes dicen, los judíos dicen que hay que adorar a Dios allá en Jerusalén, y nosotros le adoramos en este monte. Ya se ubicaron donde le estoy hablando. Juan capítulo 4. ¿Se acuerdan? Nosotros le adoramos en este monte. ¿Qué le dijo Jesús? Ustedes adoran a quien no conocen. Adoraban, pero no conocen a Dios. Esa es la época de la iglesia. Muchos no conocen porque no conocen la palabra. Hay un hombre también en el Antiguo Testamento que tenía una relación muy buena con Dios, al punto que Jehová mismo lo defendió delante del enemigo. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job, hombre íntegro, que me teme y me sirve? Job adoraba, Job ofrecía sacrificios, pero no conocía a Dios. Al final, el capítulo 42 dice: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cantábamos un cántico aquí que dice: ¿dónde está? Dios está aquí, ¿cierto? Qué precioso es. Él lo prometió. Díganlo todos. ¿Cómo dice? ¿Aló? ¿Estamos aquí? Dios está aquí. Qué precioso es. Él lo prometió. Donde hay dos o tres. ¿Y por qué digo todo esto? ¿Por qué he dicho todas estas palabras antes de compartir, de leer el texto bíblico? Porque ahorita meditaba que de verdad tenemos que aprender muchas cosas de la palabra de Dios. Decimos que conocemos a Dios, pero uno de los atributos de Dios es su omnipresencia. ¿Cuántos lo saben? Hay varios atributos de Dios. Están los atributos, están los títulos de Dios, pero sus atributos son únicos. Nadie más los tiene. Y uno de ellos es la omnipresencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Él está presente en todas partes. Hay una enseñanza que dice: en Dios me muevo y en Dios existo. Dios cubre, su gloria cubre toda la tierra. Si Dios está en todas partes, entonces donde está uno, Dios no está. Para pensar, ¿no? Solamente es donde hay dos o tres, y de ahí para adelante. Porque hemos aprendido cosas que no son correctas. Dios está en todas partes, no importa. Si el hermano Miguel está aquí, Dios está con él. Recuerde, si usted es cristiano, Dios siempre está con usted. Usted siempre tiene el Espíritu Santo. Nunca un cristiano se le sale el Espíritu. Eso no es posible. Nunca se le retira. Dios nunca retira el Espíritu Santo. Usted lo puede contrictar, pero no lo puede retirar. No hay una evidencia, no es posible. Eso es una antítesis, se llama. Eso es algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Es contrario a nuestra fe. Es contrario a lo que debemos creer. El Espíritu nunca se va a salir de usted. Si usted es cristiano y fue sellado con el Espíritu Santo, esa es la garantía. Dice: las arras de nuestra salvación. Las arras de nuestra salvación es el Espíritu. O sea, Él está siempre con el cristiano. No importa si está solo o si hay dos o tres. Entonces, ¿cómo es eso que cantamos que solamente donde están dos o tres? Porque hay un texto bíblico que leímos en estos pasajes que estamos estudiando, que yo estoy estudiando. Ahí encontramos donde Jesús prometió estar en dos o tres, pero nos olvidamos del contexto y de lo que está hablando Jesús. Bueno, llamamos su atención. Vamos a leer la palabra de Dios
en el versículo que les mencioné. Mateo 17, 20. Está hablando Jesús. Dice, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este pasaje que acabamos de leer de la palabra de Dios se nos ha metido mucho en nuestro corazón y lo consideramos como una promesa hecha por Jesús para respaldar la fe de todos aquellos que le seguimos, de todos aquellos que aceptamos la salvación a través de creer en Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador, que en consecuencia somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Y si somos hijos y herederos, lo que decía hace un instante, el Espíritu Santo está con usted. El Espíritu Santo está con usted. ¿Cuál es el asunto aquí en este pasaje? ¿Cuál es el asunto? Es el Maestro Jesús, el Maestro de maestros, que tiene las más grandes enseñanzas para nuestra vida, que ha establecido qué es lo que debemos creer, qué es lo que no debemos creer en el mundo cristiano de la gracia. Él inauguró las enseñanzas de la gracia, las enseñanzas que comienzan a aplicarse en lo que llamamos nosotros el Nuevo Testamento. Y está hablando Jesús aquí y dice: por vuestra poca fe. ¿A quién le está hablando Jesús? A sus discípulos. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Si nos vamos a el versículo 14, nos encontramos con esto. Dice que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y ahí Jesús le respondió esto que leímos al principio: por vuestra poca fe. ¿Quién es el que tenía la poca fe allí? ¿A quién le dijo Jesús generación incrédula y perversa? A sus discípulos. ¿Quiénes eran los que tenían poca fe? ¿A quiénes llevaron este endemoniado? A sus discípulos. ¿Pero por qué se lo llevaron? Si nosotros nos vamos un poco atrás, el mismo Evangelio según San Mateo, en el versículo número 8 del capítulo 10, Jesús establece algo que se llama la gran comisión y manda a sus discípulos a que, dentro de muchas otras cosas, echen fuera demonios. Eso era una orden que Jesús había dado a sus discípulos: vayan, y entre muchas cosas le dice: echen fuera demonios. Y ellos fueron a cumplir ese trabajo, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Había ciertas condiciones que Jesús le dijo a ellos:
no vayas por camino de gentil, etcétera, etcétera. Si usted quiere, váyase ahí a Mateo 10:8. Vamos a leer ese pasaje para comprender un poquito. Y dice: a estos 12 envió Jesús. Quedémonos allí. A estos 12 envió Jesús. ¿Está enviando a quién? A sus discípulos. Y luego en el versículo 8 dice, dentro de las muchas cosas que les dijo que hicieran: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Pero ocurre que en esta tarea que están haciendo los discípulos, llevaron a un muchacho que estaba endemoniado, muy endemoniado. A mí me da a entender que ellos tuvieron éxito echando mucha clase de demonios, pero a este en particular no lo pudieron expulsar. Por eso este papá viene angustiado a Jesús, angustiado, y le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo. Ten misericordia de mi hijo. Porque ocurre de que tus discípulos no pudieron echar fuera este demonio. Y Jesús les da un regañón a los discípulos. Y ahí les dice en el versículo 17: oh generación incrédula. Se lo está diciendo a los discípulos, y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y en el versículo 20 le dice: mira, le pregunta: ay, ¿por qué no pudimos nosotros echar fuera ese demonio? Por vuestra poca fe. Vuestra poca fe. La fe, hermanos, es algo, nosotros no podemos decir que se mide en capacidad. Jesús dice allí: si tuvieres fe como un grano de mostaza, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Los discípulos tenían poca fe. Allá en Lucas, nosotros nos encontramos, Lucas 17, 5 y 6, nos encontramos un paralelo de un pasaje que también encontramos en Mateo 13, 31, que dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que la verdad es la semilla más pequeña del huerto, pero ella viene a crecer y se convierte en la más grande de las hortalizas, de tal manera que las aves del cielo llegan a anidar o a hacer nidos o a protegerse en ella. Estamos, ¿verdad? Mire, muy importante todo esto que estamos compartiendo. En Lucas encontramos un pasaje similar. Si quiere, búsquelo para que sea como un vereo. Lucas 17, 5 y 6. Los discípulos se acercaron a Jesús. Aquí en el versículo 20 que hemos compartido, Jesús les dice que ellos tienen poca fe. Poca fe. En Lucas los discípulos se le acercan a Jesús. Es el mismo pasaje del grano de mostaza. Se le acercan a Jesús. ¿Y cómo le dicen ellos a Jesús? Aumentanos la fe. En Mateo 20 Jesús le dice: tienen poca fe. En Lucas se dice: Señor, aumentanos la fe. Y ahí otra vez le dice: mira, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le podrías decir a este sicómoro o a este árbol: muévete de aquí a allá, y el árbol se va a mover. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo es la fe de que habla Jesús en ese grano de mostaza? Vamos a descubrirlo. ¿Cómo tiene que ser entonces la fe que mueve el milagro? ¿Cómo tiene que ser la fe que levanta a los muertos que mandó Jesús en el 10:8? Echa fuera demonios, levanta muertos, sanad enfermos. ¿Cómo tiene que ser esa fe? Jesús dice:
como un grano de mostaza. ¿Y cómo es el grano de mostaza? ¿Cómo es el grano de mostaza? Siempre nos imaginamos que es pequeñito y ya, y se queda ahí pequeñito. Y en esa doctrina de que la fe, aunque sea chiquitica así, ya te es suficiente para que operen los milagros y se hagan efectivas la palabra de Dios. Yo he escuchado iglesias que siempre enseñaron eso. Pero mire el grano de mostaza cómo es. Es algo pequeño. Ahí en Mateo 13:31. Es algo pequeño. Pero dice Jesús, pero viene a ser, ahí está el asunto, pero viene a ser la más grande de las hortalizas. ¿Qué me indica eso? Que yo debo tener, mi fe arranca así, pero ella tiene que crecer. Ella tiene que crecer de tal manera que alcance una dimensión y un tamaño tan grande como de la que habla Hebreos capítulo 11. Como aquel hombre, en Hebreos capítulo 11 habla de un hombre que tuvo una fe muy grande. Tenía un único hijo, el padre de la fe. El padre de la fe, Abraham. Abraham le creyó a Dios una promesa que le hizo, por eso se llama el Abraham de la promesa. Por eso se llama la época de la promesa. Una vez compartíamos con el hermano Miguel una de las dispensaciones, ¿se acuerda? La dispensación de la promesa, que comienza allí con Abraham, porque Dios le prometió algo a Abraham, le prometió una multitud, pero ocurre que en ese camino de la promesa de la multitud, Abraham no tenía hijo, tuvo un hijo, y al único hijo que tuvo, Dios le dice, ofrécemelo ahora en sacrificio. Y Hebreos dice que Abraham le creyó a Dios y por eso le fue contado por justicia. Y la semilla está siendo sembrada, así como como dice allá en Corintios, a Pablo hablando de los Corintios capítulo 3:6, dice que Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? ¿Quién es el que da el crecimiento? Bien, Dios es el que da el crecimiento. El grano de mostaza es un grano de verdad muy pequeño, pero se convierte en algo muy grande. ¿Qué es lo que lo hace crecer? ¿Qué es lo que hace que dé el crecimiento el grano de mostaza? Ahora lo acabamos de decir. Vamos a hacerlo así participativo. ¿Qué es lo que hace que el grano de mostaza crezca en el huerto? Diga, alguien lo abona, alguien lo riega. ¿Qué es lo que lo hace crecer? El abono, el riego. Podríamos decir que usted siembra un grano de mostaza y usted tiene que echarle agüita todos los días para que se convierta en la más grande de las hortalizas. Así la fe, hermano, es un grano pequeñito. Y para que crezca de la manera como crece un grano de mostaza, es necesario ¿hacer qué? Echarle agua. ¿Y qué agua le echo? El agua viva de la palabra de Dios. ¿Cómo crece su fe? Echándole agua, ¿verdad? Pero no agua del río, no agua del grifo, echándole agua de la palabra de Dios. Estos son ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Así es que crece su fe. Por eso es que la palabra de Dios entonces dice que la fe viene por el oír. Pero el oír, ¿qué? La fe viene por el oír. O sea, ¿cómo crece la fe? La fe viene porque cada día tiene que ser abonada con la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es lo que hace que mi fe sea como el grano de mostaza. Ella comienza pequeñita con una palabra que alguien una vez sembró. Yo no sé quién sembró en su vida. Yo sí sé quién sembró una vez en mi vida la palabra de Dios. Y ella ha ido creciendo. Ella sembró, esa persona sembró. Alguien regó.
alguien ha cultivado y aquí está y debe estar creciendo, y su vida también alguien sembró, alguien riega, y su fe tiene que estar creciendo cada día, como dice la palabra de Dios, para alcanzar la estatura y plenitud de Cristo. ¿Quiere que su fe crezca? ¿Qué nos hace falta entonces para que opere esta promesa de Dios de que haya suficiente autoridad en su vida, en mi vida, para que operen estos milagros de que habló Jesús a sus discípulos? Tiene que crecer la fe. Y la fe del grano de mostaza de que habla Jesús es una fe creciente. No es una fe que se estanca allí. Tiene que crecer cada día, de tal manera que se convierte en una planta en la cual las aves del cielo van y hacen su nido. ¿Y qué quiere decir eso allá en Mateo? En Mateo 13, 31 y 32, las aves del cielo van y anidan. ¿Qué es una ave del cielo? Diga algo que anda sin rumbo fijo. El mundo anda sin rumbo fijo. Cientos de personas andan sin rumbo fijo. Son como las aves del cielo. Pero cuando esa fe ha crecido en su vida, ¿sabe qué ocurre? Esas personas que andan como rumbo fijo van y encuentran refugio en la fe suya, porque usted tiene una palabra de vida para ellos. Amén. Usted tiene una palabra de vida para ellos. Ahí se vuelve y se cumple lo que tantas veces he dicho de Juan capítulo 4, porque el cristiano es alguien que de su interior brota palabra de vida, vida eterna. De su interior fluyen ríos como ríos de agua viva. Amén. Encontraron 16:16, ¿verdad, hermano? Esa es la cita, ¿verdad? 16:16 de Hechos. Léanselo. Adivinando. Hermano de la iglesia de Betania, yo quiero decirles a ustedes con mucho cariño que estemos muy atentos. En los últimos tiempos se han levantado una serie de engañadores. En los últimos tiempos, especialmente en estos últimos tiempos en el que están sonando las alarmas de Dios, se han levantado muchos engañadores. Aquello que dice Pablo escribiéndole a Timoteo, que en los postreros días se levantarán. Y hay gente que buscará maestros que se le enseñen cosas que ellos quieren oír. Ellos se pastorearán a sí mismos. Hombres amadores de sí mismos, engañadores, que inclusive pueden engañar aún a usted que ha sido escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Leamos la palabra de Dios. Leamos y estudiemos la palabra de Dios. No solamente cuando se recibe aquí, que se explica, sino también en su casa. Léase ese pasaje que es hasta bonito leerlo. Hechos 16, más atrasito comienza. Creo que en el versículo 1 comienza el pasaje, ¿verdad, hermano Miguel? Desde el 1 comienza ese pasaje. ¿Cómo dice ahí el texto, el pasaje? En el versículo 1. No, ¿cómo se llama el título? Sí. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Léase ese pasaje nomás y usted se va a gozar leyendo esa historia. La fe viene por el oír y la fe crece oyendo la palabra de Dios. Crece como el grano de mostaza, que viene a ser la más grande de las hortalizas del huerto, y las aves del cielo podrán anidar en ello. ¿Cómo crece la fe? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo crece la fe? Profetizando. ¿Cómo crece la fe? Cantando.
¿Cómo crece la fe? Ni siquiera es yendo a la iglesia. ¿Sabe cómo crece? Leyendo la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Solo quiero dejarles esta reflexión. Si quieres que tu fe aumente, tienes que entender que el grano de mostaza es algo tan pequeño, pero en las manos de Dios. Cuando algo tan pequeño es regado por el agua, se convierte ¿en qué? En algo muy grande. Si tú te sientes tan pequeño, cuando es algo tan pequeño, yo soy pequeño, yo era muy pequeñito. Y un poquito de agua de la palabra de Dios te va haciendo crecer, crecer, crecer. ¿Cómo es que creces tú espiritualmente? Pequeñito espiritualmente. Tu fe pequeñita estuvo así y ha ido creciendo por causa de ¿qué? De ser regada con la palabra de Dios. Regada con la palabra de Dios. Cuando ella alcance una dimensión, un tamaño, que ya Jesús no vaya a decir tienes poca fe, sino te podría decir tienes suficiente fe, entonces ocurrirán. Entonces las aves del cielo vendrán y harán nido en ti. Tú serás refugio para muchas personas. Es mi oración para que esta palabra que ha sido sembrada en esta noche cumpla su cometido, para que esta palabra no retorne vacía y nosotros solo meditemos en eso. Yo soy como el grano de mostaza. Si yo quiero ser como el grano de mostaza, entonces necesito ser regado para crecer. Si yo soy como el grano de mostaza, entonces necesito ser regado con la palabra de Dios, que es la que permite crecer. Pero el crecimiento lo da Dios. Pero el crecimiento lo da Dios. Solo soy un sembrador de su palabra.